¿Se oye? No, sí, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar al comité organizador del Congreso por la invitación, a todos los presentes, querido Patricio, compañero y amigo, aunque a mí no me gusta mucho la música de Olivier Messiaen, me obligó a ir a un concierto en Roma a oír a Olivier Messiaen, lo cual, lo mismo que tener en Córdoba en junio una ponencia a las 4 de la tarde, espero que me ahorre con la intercesión del gran Osio, de cuya santidad no dudo a la espera de su declaración oficial por la Iglesia, me descontarán días de purgatorio. Aunque hablando de purgatorio, precisamente no estamos muy de acuerdo en el siglo XVI sobre ese tema y sobre otros. Sí, vamos a la... Total, Quiero empezar con un texto que Eusebio de Cesarea en su Vita Constantini ofrece en la carta que escribe el emperador a las iglesias después de la celebración del Concilio de Nicea. Como quiera haya podido constatar por la prosperidad del Estado cuánta haya sido la gracia del poder divino antes que cualquier otra, juzgué que este era el objetivo que más convenía para la celebración del concilio. Preservar en las dichosísimas masas de la Iglesia Católica una sola fe, una caridad pura y un culto unánime al Dios omnipotente. Pasados, prácticamente 1220 años, si mal no recuerdo, se abría en Trento otro concilio, también destinado a intentar preservar una sola fe, una caridad pura y un culto unánime, aunque evidentemente el Concilio de Trento tuvo consecuencias que no fueron las mismas que tuvo el Concilio de Nicea, ni tampoco el entonces emperador don Carlos V de este nombre, como se decía en los documentos de la época, tuvo la misma presencia, el mismo influjo en el desarrollo de las sesiones del primer y segundo periodo, que es cuando él era emperador, el tercero ya había fallecido, que tuvo Constantino en Nicea. Carlos V, sí es cierto que desde 1519, aunque había firmado en la capitulación electoral con los 7 príncipes electores un compromiso para no perseguir a Lutero, cuyo caso ya estaba realmente bastante presente en la vida política y social alemana, sin embargo, sí era consciente de que la fractura que se había producido a partir de 1517, la fecha que siempre se repite, aunque históricamente es, como se dice ahora, una leyenda urbana, el 31 de octubre de 1517, la fijación de las tesis, las 95 tesis sobre las indulgencias, en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg. La primera noticia que hay de ese acto de desafío es de 1545. O sea que, el emperador era consciente de que, superando los confines del imperio y fracturando la unidad religiosa, no solamente en Alemania, sino en toda Europa, se había iniciado un proceso que él quiso que no fuera irreversible y por todos los medios intentó, de una manera o de otra, a través de los coloquios, de las dietas, incluso ya cuando se creó la Liga de Esmalcalda de los príncipes reformados contra el emperador, incluso por la fuerza, la famosa batalla de Mühlberg en 1547, intentó frenar un proceso que él mismo, ya cansado, con la paz de Augsburgo en 1555 tuvo que reconocer que era irreversible. En ese contexto es en el que yo voy a intentar ver fundamentalmente cómo Nicea es interpretado, no es interpretado de manera unánime por todas las confesiones que nacen de la fractura que produce la reforma que inicia Lutero. Desde el punto de vista teológico, católicos, luteranos, calvinistas y anglicanos van a estar de acuerdo en aceptar los 4 primeros concilios ecuménicos, en aceptar el dogma del Dios uno y trino y de la doble naturaleza de Cristo en unidad de persona. Pero luego tenemos a los radicales antitrinitarios, que evidentemente creen que es una corrupción el dogma de la Trinidad. Es decir, Nicea va a ser utilizado por unos y por otros, a veces desde el punto de vista teológico y a veces, como veremos, también desde el punto de vista
político. Y mi intención es que las conclusiones las veamos sobre todo desde el punto de vista iconográfico. Cómo la iconografía que proviene de la ortodoxia, la que proviene del mundo protestante y la que proviene de artistas de fe católica, pues reflejan cuál es la concepción del concilio que cada una de esas confesiones tenía cuando se le ha representado. En Martín Lutero, en su vida y en su pensamiento, podemos señalar dos etapas o dos periodos fundamentales. El primer periodo abarcaría de 1517 a 1521. Es desde el momento en que él fija o hace públicas las tesis sobre las indulgencias hasta que ya recibe la bula de excomunión y rompe totalmente con Roma. El segundo periodo será pues a partir de esa ruptura con Roma en 1521 hasta su fallecimiento en 1546. Entre 1517 y 18, la controversia sobre las indulgencias dejó de ser un conflicto limitado a los abusos sobre esta materia y se transformó realmente en un enfrentamiento entre Lutero y la Iglesia como institución. De ahí algunas de sus primeras posiciones sobre la autoridad papal y las decisiones conciliares que él mostró en esa obra, las Resolutiones Disputationum de Indulgentiarum Virtute, de 1518, de regreso a Wittenberg después de la disputa de Heidelberg del 25 y 26 de abril de 1518, que había sido organizada por la orden agustiniana, Lutero se dedicó a dar seguimiento a las decisiones tomadas con su superior. Revisó el manuscrito de las resoluciones y el 30 de mayo de 1518 envió el texto a su superior provincial, que lo había protegido mucho y había favorecido su ascenso meteórico académico dentro de la orden y dentro de la Universidad de Wittenberg, Johann von Staupitz, que luego dejó la orden agustina y se hizo benedictino, terminando sus días como abad de San Pedro en Salzburgo, pues le dirige a su superior esas resoluciones con una carta de acompañamiento dirigida a él y también con una carta dedicatoria que le dirige también Martín Lutero al Papa León X. Una carta que él había concertado, había pactado con amigos y superiores y que todavía era respetuosa con el romano pontífice, pero carta en la que él rechaza terminantemente modificar o retractarse con respecto a ninguna de las 95 tesis sobre las indulgencias. En las resoluciones sigue reconociendo la autoridad papal, pero ya va poniendo límites. El Papa puede errar en la fe y en las costumbres, por lo que su palabra, por muy autorizada que sea, no es decisiva, sino que un concilio legítimo y universal, aquí aparece ya lo que será la referencia a Nicea, un concilio legítimo y universal del que hay necesidad, puede pronunciarse de modo normativo sobre las diversas cuestiones abiertas y controvertidas, empezando por las indulgencias y por el alcance, la extensión de los poderes del romano pontífice. El poder de las llaves es uno de los temas de las indulgencias que Lutero limita solo a las penas canónicas. Aparece en la tesis quinta también de las resoluciones. Y dice textualmente, el Papa ni quiere ni puede remitir ninguna pena, excepto las que ha impuesto a su propia discreción o de los cánones. Y en otra tesis afirma, por lo tanto, el Papa cuando habla de remisión plenaria de todas las penas no se refiere a todas las penas, sino solo a las impuestas por él mismo. Si se trata por lo tanto para él de una cuestión de fe, si se tratara de definirla, no correspondería a los teólogos definirla, sino que tendría que permanecer en suspenso hasta el juicio de un concilio universal. Ni siquiera el romano pontífice tiene derecho a decidir precipitadamente nada en materia de fe. Evidentemente, como las indulgencias en los territorios del arzobispo Alberto de Brandenburgo, al que pertenecía, era arzobispo de Maguncia, obispo de Magdeburgo y administrador apostólico de Halberstadt, entraban Wittenberg. El encargado de pronunciar y de publicitar, entre comillas, las indulgencias había sido Johann Tetzel, un dominico. Entonces la crítica a Tetzel, que el sumario
la instrucción sumaria que el arzobispo le había entregado a Tetzel era, desde el punto de vista teológico, correcta, ¿no? Pero muchas veces los excesos verbales para publicitar y para animar a la gente a adquirir las indulgencias, pues podían ser quizás excesivas. Y en ese sentido era pues, la crítica incluso en caricaturas que se hizo a Tetzel de la predicación de esas indulgencias. Pero cuando llegan a Roma las primeras noticias, el maestro del Sacro Palacio, que es lo que se conoce hoy como teólogo de la Casa Pontificia, que desde el tiempo de Santo Tomás es un dominico, pues se sintió atacado, sintió que la orden estaba siendo atacada cuando se estaba criticando a Tetzel. Y es precisamente Prierias, que es el maestro de la Casa Pontificia, Silvestre de Prierias, el que publica ya esta obrita que veis aquí, este opúsculo que ataca la visión de Lutero y que en cierto modo deja ya entrever cómo el alcance de las críticas de Lutero a las indulgencias va mucho más allá de lo que pueda parecer algo episódico y no excesivamente importante desde el punto de vista dogmático. Sin embargo, quien realmente se dio cuenta del alcance y casi lo develó fue Johannes Eck, en la disputa de Leipzig en 1519, de la que se conserva un riquísimo material porque se levantó acta por cuadruplicado, con lo cual el desarrollo de las sesiones y de los debates está perfectamente conocido. Eck publicó, había sido párroco, había sido profesor en la Universidad de Ingolstadt y él supo muy bien a dónde llegaba el alcance de la visión de Lutero. Eck publicó 12 tesis el 29 de diciembre de 1518, las envió a Wittenberg, preparando pues, la disputa, y sobre todo, para lo que nos interesa, abordó la cuestión de la supremacía de la sede romana, argumentando pues, en modo negativo. Negamos que la Iglesia romana no fuera superior a las otras iglesias antes de los tiempos de Silvestre, pero siempre hemos reconocido a aquel que tuvo la sede y la fe del Santísimo Pedro como sucesor de Pedro y vicario universal de Cristo. Lutero también ofrece su punto de vista pues completamente, como ven, diferente. Tenemos la tesis ecciana y la propositio ecciana y la propositio luteriana. En definitiva, aparece ya claramente cómo para Lutero la sede romana, sobre todo, pues está hablando de Silvestre, estamos ya colocándonos cronológicamente en el tiempo de Nicea, niega esa primacía que Eck sí reconocía, ya desde tiempos, pues desde el siglo IV. Es aquí, como digo, donde realmente ya se ve ese alcance completamente distinto en el que Lutero luego va a argumentar posteriormente en otras obras a las que haremos posteriormente referencia, va a argumentar en contra de la pretensión de la sede romana de haber tenido una primacía absoluta sobre la Iglesia pues desde prácticamente aborígenes. Y uno de los puntos fundamentales es precisamente la presencia, el influjo del Papa en el Concilio de Nicea. El segundo periodo de la vida y del pensamiento de Lutero está muy marcado, como decimos, por su excomunión. Ahí tenemos el registro, la minuta original del Archivo Vaticano y luego ya la bula de excomunión impresa, la bula del Papa León X. Y abarca pues, desde la excomunión 1521 hasta el fallecimiento de Lutero en 1546. En esta segunda fase, con relación al Concilio de Nicea, el escrito de Lutero más importante fue el escrito sobre los concilios y la Iglesia, Von den Concilis und Kirche, de 1539. Pero antes ya hay también algún otro posicionamiento que luego él va a asumir y a desarrollar más en esa obra publicada en 1539, que estuvo motivada fundamentalmente por la redacción de los artículos de Smalcalda. El Papa Pablo III finalmente había convocado la celebración de un concilio ecuménico mediante la bula Ad Dominici Gregis Curam de 2 de junio de 1536 para que se abriese el concilio en Mantua, aunque posteriormente fue trasladado a Vicenza ya en territorio de la Serenísima República de Venecia.
Con motivo de la celebración de ese concilio tan ansiado, el duque Juan Federico de Sajonia, el hijo de Federico, el que había protegido desde los primeros momentos a Lutero, encargó al reformador, el 11 de diciembre de 1536, la redacción de unos artículos que tratasen explícitamente la cuestión del Papa, de sus poderes y de la pretensión de ser vicario de Cristo. El resultado, para cuya consecución Lutero se valió también de la ayuda de colaboradores, son esos artículos de Esmalcalda. No se cita explícitamente Nicea, pero en el párrafo segundo del prólogo, Lutero enfatizó la necesidad de un concilio libre. Dice textualmente: en este sentido he compuesto estos artículos y los he entregado a los nuestros. Han sido aceptados también por los nuestros y confesados unánimemente, y se ha decidido que si el Papa y los suyos alguna vez llegaran a ser tan valientes y serios, sin mentiras y engaños, para convocar un concilio verdaderamente libre como es su deber, se debería presentarlos públicamente como confesión de nuestra fe. Existía la idea de que también los reformados iban a estar presentes en la celebración del concilio. Únicamente, como saben, estuvieron en el segundo periodo, 1551-52. Pero la corte romana tiene un horrible temor ante un concilio libre y huye tan vergonzosamente de la luz que ha llegado a arrebatar a los suyos la esperanza de que puedan soportar jamás un concilio libre y mucho menos convocarlo por propia iniciativa. Están, como es justo, muy enojados y se sienten bastante molestos por ello, como los que notan que el Papa quisiera ver perdida toda la cristiandad y condenadas a todas las almas, y antes que él y los suyos quisiesen reformarse algo y dejar que se ponga un límite a su tiranía. Posteriormente, los 4 primeros artículos resumen perfectamente el símbolo de Nicea, y a partir de ellos afirma Lutero: dado que estos artículos no son motivo de discordia ni objeto de discusión, católicos y protestantes están perfectamente de acuerdo en la doctrina sobre la Trinidad, no son objeto de discordia ni de discusión, ya que nuestros adversarios y nosotros los creemos y confesamos, es innecesario que nos ocupemos de ellos. Pero luego sí, sigue afirmando, por ejemplo, que el Papa no es de jure divino, es decir, en virtud de la palabra de Dios, la cabeza de toda la cristiandad. Por esto le corresponde solamente a Jesucristo, sino solo el obispo y pastor de la Iglesia de la ciudad de Roma, o de todas aquellas que voluntariamente o por obediencia a una institución humana, esto es, la autoridad secular, se han supeditado a él. El tema del concilio libre era algo que venía latiendo ya desde el siglo XV. Como saben, a raíz del Cisma de Occidente, la vía del concilio fue realmente la única que se vio después de la vía de la convención, incluso de la vía de la fuerza, como se intentó en un primer momento por parte de las dos obediencias, el único modo para restablecer la unidad perdida a partir de 1378. El conciliarismo, que se desarrolló a partir del pensamiento de teólogos y de canonistas, aunque no hay un concepto de conciliarismo, podríamos decir, unívoco, depende de cada autor, sí es cierto que en su versión más radical, como se vio en el Conciliábulo de Basilea, que rompió con Eugenio IV, establecía la superioridad absoluta del concilio sobre el Papa, negando la primacía. De ahí que Eugenio IV pues trasladase el concilio a Florencia y allí, con el decreto Letantur Turcelli, pues proclamase el primado del obispo de Roma, el primado del romano pontífice. Pero la respuesta siempre era que el concilio tenía que ser un concilio libre, y venía también una justificación de la intervención, como decía el mismo Lutero, del poder civil. Está siempre la sombra de Constantino en Nicea. En el caso concreto del Concilio de Constanza, 1414 al 18, ante la falta de acuerdo de los 3 papas que había, pues fue el emperador Segismundo el que obligó a Juan XXIII, no Roncalli, sino el otro, que está enterrado en el baptisterio de Florencia, a convocar un concilio. Y eso fue un precedente que luego, digamos, los reformados utilizaron, como veremos luego, para justificar todo el proceso
histórico llamado de la confesionalización, donde los teólogos y los juristas reformados conceden al poder civil un control absoluto prácticamente sobre la Iglesia y sobre la convocatoria, el desarrollo de los concilios y la aplicación, como veremos. Sin embargo, eso topaba con la praxis de la Iglesia romana, que desde la Reforma Gregoriana, desde el siglo XI, había establecido con los Dictatus Papae de Gregorio VII, en el número 16, que ningún concilio, ningún sínodo podía ser llamado general ecuménico si no era convocado por el Papa. Entonces, un concilio libre, como pretendían los reformados, como pretendía Lutero, que fuese convocado por la autoridad civil o sencillamente por alguna instancia que no fuera la pontificia, chocaba directamente pues, con lo que la Iglesia romana pues, había argumentado y había intentado llevar a la práctica con todos los concilios medievales, los 4 concilios lateranenses, los 2 concilios de Lyon, el concilio de Vienne y luego ya finalmente a principios del XVI el 5º concilio lateranense. Y vamos a ver la otra obra de ese segundo periodo, una obra importante, una obra que en la edición de Weimar de las obras de Lutero ocupa pues casi 120 páginas, que es sobre los concilios y la Iglesia, 1539. La intención de Lutero, al escribir y publicar, imprimir esta obra, era clarificar desde el punto de vista histórico y teológico. Era una obra dirigida a los evangélicos, a los reformados, en ese contexto del cristianismo ya fracturado, qué significaba celebrar un concilio, hasta qué punto vinculaba a los creyentes, qué peso había que atribuir en la celebración de un concilio entonces, en el 16, a la tradición eclesiástica dentro de la fe. Y entonces Lutero toma en consideración, para responder a esas preguntas, él divide en 3 partes el escrito, toma a los padres de la Iglesia y examina los 4 concilios principales que él dice. Es decir, Nicea, primero Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Y concluye con una síntesis de la eclesiología basada en las características constitutivas de la Iglesia cristiana, que es la 3ª parte del escrito, las notas Ecclesiae. Con respecto a Nicea, ataca Lutero a los papistas que utilizan la cerradura del concilio de Nicea, dice él, para imponer como dogmas de fe preceptos basados en la ley mosaica, ligados también a las situaciones de la época ya anticuadas, cuando en cambio, Lutero subraya, los padres conciliares trataron y definieron principalmente un dogma de fe. Eso él va a ser muy crítico con Nicea. Nicea trató el tema de la herejía de Arrio y dio una respuesta, digamos, ortodoxa. Las demás cuestiones, el celibato, la Pascua, eso eran cuestiones, incluso él narra cómo esos temas se los presentaron los obispos a Constantino y viendo Constantino que no eran importantes, los cogió y los tiró. Y declaró cerrada la asamblea. Esto no es importante. Lo importante que es el ataque de Arrio a la fe de la Iglesia en el Dios uno y trino. Eso es lo importante de Nicea. Lo demás no sirve para nada. No sirve para nada. Ni en Nicea ni en ningún otro concilio. Dice Lutero en concreto que el concilio de Nicea no inventó ni decretó nada nuevo, sino que simplemente condenó sobre la base de la Sagrada Escritura el nuevo error de Arrio contrario a la fe antigua. De esto se deduce que a los concilios, y menos aún al Papa de Roma, no se les puede dar el poder de inventar o decretar nuevos artículos de fe o sobre buenas obras de las que se jactan falsamente. Aunque decretó que el obispo de Roma es igual al obispo de Alejandría e inferior al obispo de Jerusalén. En definitiva, aparece evidentemente uno de los puntos basilares de la teología luterana, que es la sola escritura. La sola escritura. Todo lo que no esté enraizado en la escritura no se tiene que considerar como válido, por mucho que a lo largo de los siglos distintos concilios lo hayan podido aprobar. Y el mal, él dice, no tienen que dedicarse a analizar esos temas en los concilios, solamente las cuestiones que respectan a la fe y que tienen que ser respondidas desde la autoridad de las Sagradas Escrituras. Aprovecha él para decir que ni los padres de la Iglesia ni los concilios se pueden parangonar, evidentemente, como fuente de revelación a la Sagrada Escritura. En 1530 se celebró una dieta en Augsburgo,
una dieta en la que no participó Lutero, porque ya en 1521, al ser excomulgado, Carlos V había hecho público el decreto de proscripción imperial, el decreto de búsqueda y captura, de caza y captura, ¿no? Con lo cual él no podía salir de los dominios de los duques de Sajonia. En lugar suyo fue su discípulo Philip Melanchthon el que presidió el grupo de reformados que participó en la dieta de Augsburgo, y aprovechando precisamente la presencia del emperador le entregaron la Confessio Augustana. La Confessio Augustana. La Confessio Augustana, entre los artículos de la fe, los principales artículos de la fe, precisamente el número 1 está dedicado a Dios y lo que hace es sustancialmente repetir la fe de Nicea. El mismo Philip Melanchthon luego va a hacer un comentario al símbolo de Nicea, Narratio Symboli Niceni, donde expone de manera pues perfectamente suscribible por un católico la fe de la Iglesia sobre el Dios uno y trino. Una referencia explícita al decreto conciliar del 325 sobre la unidad y la Trinidad se encuentra en esos artículos fundamentales. Las actas se van a publicar, ¿no? Pues entonces les ahorro los latinajos. Señor Deán, buenas tardes. Somos colegas y de cabildos desde el siglo XIV con hermandad. Pues luego ya lo leerán, pero sobre todo cuando aparece la definición que Dios es Pater, Filius, Spiritus Sancto, etcétera, etcétera, es muy significativo porque empieza a condenar item valentinianos, arianos, eunomianos, maometistas, et omnes horum similes, damnant et samosatenos, de Pablo de Samosata, veteres et neotéricos, es decir, los viejos y los de ahora, los nuevos, porque ya está el problema del anabaptismo, ya está el problema del anabaptismo al que me referiré ahora. Otro tema importante, otro escrito importante, de Philip Melanchthon es de 1537, su Tractatus de Potestate et Primatu Pape, que es la imagen que veis, una obrita, es un opúsculo, que se imprimió anónimo en Estrasburgo en 1540. Se convirtió en un escrito confesional del luteranismo. Después de exponer los testimonios bíblicos que niegan que el Papa pueda gozar por derecho divino de una superioridad sobre los demás obispos y pastores de la Iglesia, Melanchthon introduce el testimonio de la historia de los primeros siglos de la Iglesia. No hay que olvidar que Melanchthon es un teórico de la metodología teológica, escribe un De Locis Theologicis, un tratado sobre los lugares teológicos. Y precisamente en esos testimonios de la historia de los primeros siglos de la Iglesia, él hace referencia a la práctica y al orden establecidos por el Concilio de Nicea, al que cita en 4 ocasiones. El Concilio de Nicea, Canon VI, ordenó que el obispo de Alejandría se ocupara de las iglesias de Oriente y el obispo de Roma se ocupara de las iglesias suburbanas, es decir, las que se encontraban en las provincias romanas de Occidente. El obispo de Roma, por lo tanto, no tenía supremacía por derecho divino. Del mismo modo, el Concilio de Nicea, Canon IV, estableció que los obispos debían ser elegidos por sus iglesias en presencia de uno o más obispos vecinos. Esta misma costumbre se ha conservado también en Occidente y en las iglesias latinas, como atestiguan Cipriano y Agustín. Y concluye, en tiempos del Concilio de Nicea, la Iglesia no reconocía un primado o supremacía al obispo de Roma. Por lo tanto, Nicea, un arma arrojadiza contra la pretensión papal de la primacía sobre toda la Iglesia. Además, dice, es imposible que un solo obispo sea inspector de las iglesias de todo el mundo. Muchos concilios antiguos fueron convocados y tuvieron lugar sin ser presididos por el obispo de Roma. También lo hizo el Concilio de Nicea y muchos otros. Esto también muestra que en ese momento la Iglesia no reconocía un primado o supremacía al obispo de Roma. De acuerdo estamos con la Trinidad, pero ya con el primado del Papa, el mismo concilio que ha definido la fe de la Iglesia en el Dios unitrino, te está demostrando que el Papa no puede adjudicarse
esas prerrogativas primaciales que los papas de entonces querían. Es el mensaje de los reformados. Y paso ya a otro punto, Nicea en la hermenéutica histórica del luteranismo. Desde un primer momento Lutero quiso ser considerado e incluido en la gran corriente de la tradición de la Iglesia. Sin embargo, ya en el coloquio que tiene en Regensburg, en Ratisbona, con el cardenal Cayetano, empieza a manifestar un claro rechazo de las pretensiones de la Iglesia católica. Al final terminará viendo a la Iglesia católica en esa obra magnífica y malévolamente ilustrada por Lucas Cranach, con unos grabados contra el papado fundado por el diablo, ¿no? Esos grabados tremendos, ¿no? Va a ser el papado el anticristo, y Roma, esa Roma, cuando él visita Roma en 1510-1511 y sube la escala santa de rodillas, etcétera, que no escribe nada en contra, se va a convertir en la sentina omnium viciorum, en la cloaca de todos los vicios habidos y por haber. Lutero tiene que salvar un escollo, y es que cuando ya rompe con la Iglesia, a él se le acusa de ser un innovador. La Iglesia lleva muchos siglos. Lo mismo que le decían los paganos y los judíos a los cristianos en los primeros siglos. Vosotros sois de ahora, no tenéis antigüedad. Y él, como va a intentar, podríamos decir, conectar con la Iglesia primitiva para legitimar su movimiento, pues haciendo o presentando una visión eclesiológica que luego va a tener una apoyatura histórica no por parte de él, sino de historiadores luteranos, los llamados centuriadores, los centuriones de Magdeburgo, que lo que intentan explicar es que la Iglesia que surge de la Reforma de Lutero es la Iglesia auténtica, porque es la Iglesia donde, más allá de una sucesión apostólica sacramental que no existe, la legitimidad le viene por la predicación pura del Evangelio. La predicación pura del Evangelio y la celebración correcta de los sacramentos. Luego Calvino añadirá el sometimiento a la autoridad legítima, que es muy propio del calvinismo. Desde el punto de vista, el Lutero en esa obra, contra Hans Wort, ya avanza esa idea, ¿no? Pero desde el punto de vista historiográfico es precisamente este personaje, Matías Flacio Ilírico, Matías Blachik, el que, al frente de un grupo de historiadores luteranos, va a escribir en 7 volúmenes una historia de la Iglesia desde los orígenes hasta el siglo XIII. Como está por siglos, pues se le conoce como las centurias de Magdeburgo, por el lugar donde se hizo, aunque se publicó la obra se publicó posteriormente en Basilea. Como he dicho, son 7 grandes volúmenes. Y desde el punto de vista historiográfico es una historia de la Iglesia curiosa, porque no utiliza una cronología donde se vayan uniendo a partir de la línea temporal cronológica todos los acontecimientos, sino que va estudiando pues distintos temas, los sínodos, las herejías, los no cristianos, etcétera, ¿no? Como podríamos decir como temático, ¿no? Y precisamente es al inicio de esa gran historia de la Iglesia cuando Matías Flacio Ilírico muestra cuál es su intención. Y su intención no es otra sino probar, que se puede probar de los mismos vestigios, de los antiguos monumentos, que no es la Iglesia de los papas, la Iglesia papística, la Iglesia auténtica y verdadera, sino la religión verdadera, que es la que, a partir de Martín Lutero, pues ha vuelto, podríamos decir, a la vida. Atque ac ratione istud ferme unicum papistarum argumentum re ipsa refutaretur. Se puede refutar este único argumento de los papistas, qui clamitan veran doctrinam et ecclesia esse perpetuam, es decir, nostram doctrinam et ecclesiam esse novam. Ellos son los de la Iglesia perpetua, la nuestra es una iglesia nueva. No. La nuestra es la Iglesia de Dios y la verdadera religión. Y es muy curioso porque Nicea es estudiado
pues en el tomo cuarto, va por centuria, el cuarto siglo, el tomo cuarto, que Matías Flacio Lírico le dedica a la reina Isabel I de Inglaterra, a la Serenissime ac Potentissime Regine ac Domine Elisabete Anglie France Hibernie Regina per Cristo. ¿Ves? Y es muy curioso porque en el prólogo no hay que olvidar que en 1558 es cuando finalmente con el 1558-59, cuando se asienta definitivamente ya después del periodo de María Tudor, la reina María, los 5 años de restauración católica, se asienta definitivamente ya la Iglesia de Estado en Inglaterra, el anglicanismo, con un fuerte componente teológico calvinista reformado, los 39 artículos. Pero esta obra está publicada en 1562, es decir, ¿qué es lo que hace en el prólogo Matías Flacio Lírico? Pues sencillamente decirle a la reina algo que es común entre los reformados, es decir, el ministerium regis. El rey tiene la obligación de intervenir en cuestiones religiosas, y sobre todo ella, hacer que lo que se había conseguido en Inglaterra, que era que la religión verdadera y pura se estableciese, y se había intentado desbaratar por parte de los papistas, volviera de nuevo de una manera más duradera y más saludable para la gente, ¿no? Es decir, es ut tua cura, auxilio subditi, verbo Dei regenerati, cultores eius fian et eterna salutem percipiam. Es decir, gracias precisamente a la reina, pues sus súbditos puedan salvarse con la escucha de la palabra de Dios. Como digo, le dedica al Concilio de Nicea 50 páginas, de las 617 a las 667. Y fundamentalmente lo que hace Matías Flacio Lírico es subrayar la presencia fundamental de Constantino como el gran agente que convoca, que dirige las sesiones y que lleva a buen término la obra del concilio. Convocata fuit synodus oecumenica probatione omnium scriptorum ut Eusebi, Socratis, Theodoreti et aliorum testimonio apud Niceam Bitine urbem a Constantino imperatore non al Silvestro Romano episcopo, fue Constantino, no fue el Papa, ¿no? Quem admodum regino etalie aule pontificie a secle et prodiderunt. Es decir, no es como dicen otros que apoyan la intervención del Papa, no, fue Constantino, no fue el Papa Silvestre. Flacio Lírico depende de los historiadores clásicos, pues los cita Eusebio, Sócrates, Teodoreto, etc., y también cita a Lutero en su libro sobre los concilios, que había sido publicado en 1539. Y destaca, como digo, el protagonismo de Constantino reproduciendo sus intervenciones y las cartas que a los contendientes, al obispo Pedro de Alejandría, a Arrio y luego posteriormente a la Iglesia, le envía el emperador. Menos conocida es esta obra, cuya traducción al español es el título, explicación del atroz pecado de quienes mediante el concilio, el ínterin y la diáfora se apartan de Cristo para convertirse en el anticristo, tomada de este mensaje profético de Elías III. ¿Quién es Elías III? Elías III es el profeta Elías el primero, Juan el Bautista el segundo, y el nuevo Elías es Martín Lutero. Que es lo que dice Philip Melanchthon cuando está dando clase, llegan a Wittenberg y le dicen, Lutero ha muerto, y dice, ovid currus Israel, que es lo que dice Eliseo cuando se llevan a Elías en el carro. De este mensaje profético de Elías III, de bendita memoria, el doctor Martín Lutero. Está ilustrado con... Fundamentalmente lo que critica es la celebración en contra de lo que habían sido los concilios de la antigüedad y sobre todo el de Nicea, la celebración de un concilio que no es libre, el de Trento, puesto que está siendo celebrado, estamos en 1550, está siendo celebrado bajo la tiranía papal. Entonces, con esa especie de gusto de las caricaturas protestantes, ese cierto gusto coprófilo,
pues el Papa lo que tiene en la mano es el concilio, pero lo que ustedes ven, que lo habrán visto en los emoticones de los móviles, no hace falta mayor explicación. No hace falta mayor explicación. Y luego termina el libro, que es un opúsculo de 15 paginitas, con el dibujo de la Gran Babilonia, que está sedienta de la sangre de los mártires, como aparece en el libro del Apocalipsis, que evidentemente la Nueva Babilonia es la Iglesia de Roma. A partir de 1555 se produce tiene ya sanción con la Paz de Augsburgo, un fenómeno complejo desde el punto de vista político, religioso, pero también político, que es la confesionalización. La confesionalización. La confesionalización que en algunos aquí se ha intentado aplicar a la historiografía española, yo lo veo muy difícil. Felipe II dicen que fue, pero la confesionalización en España, si existe, empezó mucho antes, pero sobre todo porque la confesionalización es justo un fenómeno que aparece en una sociedad dividida religiosamente, fragmentada, como el Imperio Alemán a partir de 1517. ¿Qué ocurre con la confesionalización? Pues desde el punto de vista, como saben ustedes, desde el punto de vista reformado, se niega la primacía del Papa sobre la Iglesia, pero se concede al poder secular pues, unas amplísimas prerrogativas. Y hay varias obras, yo cito aquí nada más que una, pero hay varias obras en las que, justo precisamente tomando como punto de partida el protagonismo de Constantino en Nicea, se justifica para las acciones gubernamentales regias de entonces lo que se supone que había sido realizado por primera vez de manera modélica en Nicea, esa intervención del poder. Ahí tenemos una obra de Johannes Vandal, el Juris Regi. Vandal era un obispo danés que es el que justifica, digamos, el absolutismo danés desde un punto de vista pues absolutamente, podríamos decir, concediendo todo. Yo a los alumnos les digo, en Alemania hay ministro de culto. Y España, que ha sido tan hipercatólica siempre y que hemos sido tan... Aquí nos conformamos con un director general de asuntos religiosos para todo. O sea que la diferencia es notable, es un poco el peso de la historia. Pues en esta obra, este obispo luterano que había sido profesor de la Universidad de Copenhague, al hablar de jure regio, el derecho real, dice que en ese capítulo, en la página 538 y siguiente, se explica el derecho de su majestad acerca de los concilios. A saber, él es el que convoca los concilios. Él es el que designa los miembros que participan en los concilios, el tiempo que dura y el lugar donde se celebran. Él es el que preside, el que tiene el oficio de presidencia, o en caso de que no lo haga personalmente, nombra a alguien que lo haga en su lugar. Él es el que de controversis fidei judicet, el que juzgará sobre las controversias de fe, el rey. Conciliorum decreta confirmet, confirmará los decretos de los concilios. Eurunque observantiam mandet, y mandará la observancia de esos decretos. Él es el que tiene que hacer que en su reino haya unam ortodoxam religionem, una sola religión ortodoxa. Ortodoxa no en sentido oriental, sino evidentemente luterana, ¿no? Et diversarum sectarum collubiem prohibere, es decir, prohibir la difusión de diversas sectas, ¿no? Es decir, prácticamente, ¿por qué tiene el rey esas prerrogativas? Nam de Constantino costat eum concilium Niceum indixisse. El argumento es que eso fue lo que hizo Constantino en Nicea y por lo tanto todas esas prerrogativas sobre los concilios, convocatoria, temas que se tratan, aplicación de los decretos, etcétera, 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 a partir de Constantino es prerrogativa del rey. Sin embargo, pues tenemos, como decían los escolásticos, frente a la fe de Nicea, unos adversari, sedet contra, que decían los escolásticos, ¿no?
que son fundamentalmente los que conciben una reforma no solamente religiosa, sino también política. Para estos grupos radicales, los anabaptistas, los antitrinitarios, los uniatas, la reforma de Lutero es una reforma burguesa en el fondo. No hay que olvidar que en 1525 la guerra de los campesinos había desilusionado a muchas capas populares que veían también en la reforma emprendida por Lutero una manera de escapar de su miseria, con la derrota en Frankenhausen de los campesinos y luego del mismo escrito de Lutero contra las hordas bárbaras y asesinas de los campesinos, pues hay unos grupos radicales, pensemos los anabaptistas de Münster, etcétera, todavía están las jaulas colocadas allí en la iglesia de San Pedro, me parece, en Münster, pues se radicalizan políticamente y también religiosamente. Y voy a ir terminando ya, que podemos citar pues a Miguel Servet con sus 3 obras contra la Trinidad, y luego son muy curiosos también los anabaptistas italianos. Hubo un florecimiento de anabaptismo y de antitrinitarismo y que terminaron evidentemente todos en el exilio, ¿no? Como Giorgio Biandrata, que terminó en Transilvania, la actual Rumanía, o el tío los Ozzini, los ocinianos, creadores del movimiento de los ocinianos, que terminaron también sus días en una Polonia todavía no recatolizada. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, Nicea, podemos hacer una triple referencia. En el Concilio de Trento, Nicea se cita con profusión, pero se cita con profusión en distintos aspectos. Se cita, evidentemente, no hay que olvidar que en la sesión de apertura se recitó solemnemente el símbolo niceno-constantinopolitano. Se cita Nicea para cuestiones de tipo disciplinar y de tipo dogmático, pero no con una intención, podríamos decir, controversiística o netamente contrarreformista frente. Fundamentalmente se cita al lado de otros concilios. Posteriormente se va a... Aquí tenemos tengo las citas sacadas, pero no, evidentemente no las voy a leer ahora todas de la edición de la Geistesgesellschaft. Con el nacimiento de la teología controversiística sí se va a recurrir para defender el primado del Papa desde el punto de vista teológico a Nicea. El primero que lo hace de una manera más sistemática es San Roberto Bellarmino, con las lecciones de teología controversiística, de controversis de rebus fidei ius temporis en el Colegio Romano. Y luego pues podemos citar también otras muchas obras, pues podemos citar a San Pedro Canisio. Pero hay una respuesta a los centuriones de Magdeburgo, que fundamental, hay varias respuestas, pero la más sistemática son los anales eclesiásticos del cardenal César Baronio, educado a la sombra de San Felipe Neri, que intenta conectar la iglesia de la antigüedad, la iglesia antigua. A partir del siglo IV los protestantes negaban que hubiera continuado hasta llegar y desembocar en la Iglesia Católica de aquel tiempo, intentar conectar la Iglesia de Trento, la Iglesia de la Contrarreforma, con los orígenes apostólicos. O el mismo Onofrio Pambino con el primado del Papa. Y como ya llevo casi 50 minutos, pues voy a terminar brevísimamente con una referencia telegráfica, porque a mí me gusta mucho el arte, el patrimonio, a la iconografía de Nicea en la modernidad. Fundamentalmente, 3 modelos: representaciones de la ortodoxia, representaciones del mundo reformado, representaciones católicas. Representaciones de la ortodoxia, aparece siempre Constantino al lado de los obispos, junto con los obispos, al mismo nivel que los obispos. Yo viendo esto recuerdo la frase de Sir Arnold Toynbee, cuando decía: ¿qué hace un católico, qué hace un cristiano en el siglo IV, en el siglo V, cuando el emperador es hereje? Le obedece a él, le obedece a la Iglesia. Y decía: es un cisma del alma. La impresión más, es un cisma del alma. Pues ahí lo tenemos. Siempre Constantino evidentemente para los ortodoxos es santo, al mismo, incluso casi con unas ciertas vestiduras sacerdotales, podríamos decir. Él decía que era el episcopos tonecton, el obispo de lo exterior. En el mundo de la Reforma
esa primacía de la confesionalización que concede al poder civil un absoluto dominio de la Iglesia se manifiesta también. Aquí tenemos este dibujo de Daniel Chodolewski, que era un pintor, nació en Gdansk, en Danzig, y falleció en Berlín, donde se ve pues el protagonismo que tiene Constantino. Y esta que es una representación de una historia de la Iglesia inglesa del siglo XVIII, donde se ve, como ven también, Constantino presidiendo de manera preeminente, no como los ortodoxos, al mismo nivel, el concilio. Y finalmente las representaciones católicas de Carlo Manni en el baptisterio de San Juan de Letrán, presunto lugar del bautismo de Constantino por parte del Papa Silvestre. Aparece el emperador con galas de romano, pero hablando de partiendo. Pero la más curiosa es esta de Cesare Nebbia, que por orden del Papa Sixto V afresca la Biblioteca Vaticana con los concilios. Este es el concilio de Nicea. Entonces fíjense cómo aparece un obispo presidiendo rodeado de dos cardenales, los cardenales legados desde el siglo XV en los concilios universales. Los cardenales no existían en el siglo IV en Nicea, evidentemente. Dos cardenales. Los obispos sobre una especie de estrado y el emperador a nivel del suelo. Y como abstraído, hablando aquí con un confidente que seguramente sería el liante de Eusebio de Nicomedia. Que, como ustedes saben, era un intrigante de tres pares de narices. Es decir, ¿quién controla, quién convoca, quién dirige? La Santa Sede. El obispo con los cardenales. Y esa misma idea es la que Juan Valdés Leal hace en este fresco del Hospital de los Venerables en Sevilla. El obispo en la mesa presidencial, en la que no está presidiendo el emperador, y dos cardenales de Santa Romana Chiesa junto con él. Es decir, un anacronismo, pero que está expresando una eclesiología, la eclesiología del Concilio de Trento, en el caso concreto de Sixto V. No hay que olvidar, Sixto V es el que reorganiza la curia, con la Constitución Inmensa Dei Eterna, 1588, el que establece la visita ad limina cada cinco años y el que reestructura la urbe con esa serie de calles que se unen a partir de los obeliscos, porque Roma ya no es la sentina omnium visiorum, sino una urbs sancta, una urbs beata, regada con la sangre de los mártires de los primeros siglos, donde los fieles van a encontrarse con la verdadera Iglesia. Pues muchas gracias. No lo ha apagado. Ahora sí, ahora ya está. Agradecemos al profesor Francisco Juan Martínez Rojas por esta magnífica exposición también, y creo que es una ocasión de conectar el siglo XVI con algunas de las cuestiones que han surgido ya a partir de otras ponencias, como han sido las del profesor Gabriele Pellizzari y también Patricio de Navascués, con respecto a la relación de quién establece, digamos así, ese principio de unidad en la confesión de la fe, ahora ya no desde el homousio, sino de una cuestión totalmente más lejana, que son las indulgencias plenarias, y de una cuestión de teología fundamental, como es el primado del Papa. Entonces, no, únicamente recuerdo que tenemos el tiempo justo, o sea, para intervenciones breves en las respuestas, sí, que luego tenemos medido el tiempo por el límite de la catedral. Sí. Pues que me suscitaba toda la ponencia. Muchas gracias por la ponencia. Que, claro, analizando desde una perspectiva, no sé si decir histórico-crítica, la participación del obispo de Roma en el Concilio de Nicea, digamos que los católicos creo que tenían las de perder. Pero, claro, me surgía la pregunta por la hermenéutica, igual que ayer nos planteábamos también la hermenéutica de la Escritura. Entonces, bueno, pues que me surgía la curiosidad de cómo podían leer ese hecho histórico desde la analogía de la fe. O sea, por ejemplo, cómo Roberto Bellarmino podía
argumentar, ¿no?, a favor de un primado que se está, no sé cómo decir, que tiene un núcleo pero que se está desarrollando. Sí. Y luego la otra cosa es que cuando has dicho que los reformados, los calvinistas, añadían lo de obedecer a la autoridad legítima, ¿que quién era la autoridad legítima? En Ginebra era Calvino. Bueno, era el consejo de la ciudad, pero lo controlaba él, el partido filocalvinista. O sea, la disciplina es una nota de las características del calvinismo, no hay que olvidarlo. Sí. No, sí. Pues esa es la cuestión, es decir, se niega, se quita al romano pontífice la autoridad y se le entrega al príncipe. Y Lutero tiene que tragar que Felipe de Hesse es vígamo. Y cuando le dicen, ¿es que está usted apoyando un vígamo? Bueno, pero es que en el Antiguo Testamento Noé ya hizo de la suya. ¿Sabes? Quiero decir que eso es un poco... Con respecto a lo que tú dices, ciertamente, pero ten en cuenta el desarrollo, que eso, bueno, lo sabéis vosotros bastante mejor que yo, el desarrollo que hay de la publicación de texto de padres, precisamente como para apoyar el desarrollo del primado, ¿no? Ciertamente, lo que se sabe de Nicea es lo que se sabe de Nicea, pero empezamos con Clemente. Empezamos con la obra de Cipriano, que la obra de Cipriano se puede interpretar como un episcopalismo exagerado, pero también, aunque todavía no se sabe si en el de Unitate Ecclesiae ese fragmento de Pedro es un añadido o no es un añadido, todavía está lo que afirma que dicen que sí, los que niegan que dicen que no. Pues, pero hay distintos testimonios a través de los siglos de los padres que se utilizan precisamente para decir, no, es que el primado del Papa ya se ejercía entonces de una manera, evidentemente, que no tiene que ver con lo que es la pastor bonus del Concilio Vaticano I, ¿no? La constitución del Vaticano I sobre la jurisdicción universal del Papa, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias por su ponencia. Ha mostrado que los reformadores se han servido del Concilio de Nicea para justificar el papel de la autoridad civil. Lo justificaban también desde la escritura, según el principio sobre la escritura. La intervención de la autoridad civil en las cosas de la Iglesia. Sí. La escritura la utilizan sobre todo para negar la pretensión del Papa. Es decir, Lutero tiene un conflicto no resuelto, porque evidentemente él tiene que defender la sola escritura y utiliza el concilio cuando le interesa, ¿no? Hay quien dice que realmente se hablaba de que era un conciliarista como lo del siglo XV, Lutero, hay quien dice que no era un tal conciliarista. Está dado, ¿no? Está dado, no. Sí. Que lo apagues tú. Sí. Pero fundamentalmente, más que para... Él utiliza la escritura para atacar al Papa. Es decir, nada en la escritura dice que el Papa tenga una jurisdicción universal, que tenga un primado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo dijo en parte Wycliffe y lo dijo Hus. Hus decía que el Papa tenía una preeminencia porque era el obispo de la ciudad del emperador y que había sido Constantino el que le había dado esa preeminencia, pero no porque realmente el ministerio papal tuviese una apoyatura en la voluntad explícita de Cristo de fundar una iglesia con un obispo en Roma con esas prerrogativas y esas facultades. Pero siempre hay, porque en la obra de Vandal siempre hay referencia a la escritura para justificar a posteriori. En el campo católico, Bossuet dirá la politique tirée de Sacrée Scripture, la obra que hace para justificar a Luis XIV, y coge todos los textos de la Escritura para alabar la bendición con que Dios, mira con ojos buenos a los reyes buenos. No recurren a Romanos 13, ellos. No recurren a Romanos 13.
Bueno, hay una tradición importante en el mismo Nuevo Testamento, Romanos 13, Primera Timoteo. Quiero que le veáis oraciones es decir, luego ya en la misma tradición patrística, la carta de Clemente habla perfectamente de que hay que orar por nuestros emperadores y que la Iglesia tiene que tener un orden, lo mismo que tienen los ejércitos de nuestros emperadores. Hay un cierto posibilismo desde el primer momento. Y el mejor caso, la mejor representación es Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles no hay ni un romano malo, ni uno. Son todos, si acaso, indiferentes, como el hermano de Séneca, que permite que al jefe de la sinagoga le peguen una paliza, Sergio Pablo, tremenda. Pero malos no hay ninguno, los malos son los judíos y las señoras distinguidas. Dicho sea de paso, no es políticamente correcto, lo sé, pero estoy citando la Sagrada Escritura, que son las que promueven las persecuciones contra San Pablo. Bien, pues agradecemos al profesor Francisco Javier. Es raro, pero mi abuelo se llamaba así.